Nos toca hoy continuar con la carta de Pedro y la porción que nos toca es una porción muy actual, porque entre el capítulo 2 y el capítulo 3 habla de cómo enfrentar y tener relaciones sanas. Aquellos que tenemos un lugar de privilegio, aquellos que somos desafiados a crecer, desarrollarnos y a tener una actitud sana con Dios, aquellos que estamos en una situación hostil en el mundo en el que vivimos, dice, igual tenemos la responsabilidad de vivir de una manera diferente. Y en el capítulo 2, a partir del versículo 11, habla de cómo comportarnos ante la sociedad. Desde el versículo 11 hasta el versículo 12 habla precisamente de esto, de cómo es la conducta en esta sociedad que es bastante difícil. Y vamos a empezar leyendo los dos primeros versículos. Dice el versículo 11, amados, yo ruego que como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que los que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Pedro ahora se para en una posición totalmente diferente, porque en primer lugar escribe como pastor. Empieza hablando de amados. Sí, sí, Pedro habla de amor. Qué curioso, ¿no? Qué curioso que aquel que cuando se encuentra con el Señor en Juan 21 no podía decirle te amo al Señor. Aquel que cuando el Señor le dice, mira, amá a mis ovejas si me amás. Amá a los corderitos, y no podía decir que los amaba. 30 años después, el amor, la paciencia, la compañía del Señor quebró la dureza de este Pedro caprichoso, cabeza dura, testarudo. Y ahora puede hablar de amor, incluso a gente que quizá no conocía. Amados. Qué lindo es poder pararnos en una posición diferente cuando miramos al otro. Qué lindo es poder estar seguros de que esta posición es producto de la libertad cristiana, porque entonces no es una careta. El pastor les puntualiza ahora la posición que tienen. Ustedes son extranjeros y peregrinos acá. Ustedes son extranjeros y peregrinos, tengan cuidado. No estamos viviendo en este mundo para permanecer en él, no es el objetivo central. Nuestra ciudadanía, la tuya y la mía, está en los cielos. Y allá viene nuestra salvación, y allá fue anotada nuestra carta de ciudadanía, nuestro derecho de pertenecer y estar. Por eso estamos en una sociedad en la cual nos tenemos que sentir extranjeros. No dice que no nos sintamos extranjeros. Tenemos que saber que lo somos. Porque los derechos de nuestro país de origen hay que seguir valorándolos y teniéndolos, pero las responsabilidades y las demandas de aquel país también hay que usarlas acá. En un ambiente hostil, en un ambiente difícil. Y para eso hay que saber que somos así extranjeros y peregrinos. Por eso es que él le puede decir, amados, yo les ruego, está suplicando el pastor. Les está hablando con cariño, poniéndose a su lugar, al lado de ellos, entendiéndolos. Porque él también es un extranjero. Porque él también fue llevado a Roma. Porque él también estaba viviendo momentos difíciles. Tenemos que saber que estos extranjeros que somos nosotros también somos peregrinos. Uy, esto es muy importante, porque tenemos que saber que estamos de paso. No vamos a quedarnos acá. Sé que a veces tenemos mucho tiempo de esfuerzo para lograr tener una casa, un auto, un confort de vida que nos sintamos cómodos. Pero esto queda acá. Nuestra casa, nuestra posesión, nuestras cosas importantes están allá. Están en aquel lugar, pertenecen a esa patria. Por eso le dice, amados, yo les ruego, sepan
que somos extranjeros, venimos de otro lugar. Y somos advenedizos, vamos a volver a ese lugar, no estamos en este lugar. Por eso el pastor que les puntualiza dónde están, les plantea cómo vivir en esta sociedad. Absténganse de los deseos carnales que batallan contra el alma. Absténganse de estas cosas. Déjenlas en un costado. Porque hay cosas que mantener, hay cosas que separar y hay cosas que sostener. Ahora, la palabra abstenerse también la utiliza Pablo y la utiliza en Tesalonicenses cuando dice: absténganse de toda clase de mal. Acá, ¿cuáles son los deseos carnales? Siempre que pensamos en deseos carnales, cuando lo miramos en la Biblia, nuestra mente va hacia los deseos lujuriosos, hasta los deseos que tienen que ver a veces con nuestras pasiones vergonzosas, sexuales. Pero acá se está refiriendo a los deseos que están guerreando, luchando en nuestra interioridad, batallan, pero pertenecen a las estructuras de nuestro interior. Son esas conductas que lastiman al otro, son esas conductas que ofenden al otro, son esas conductas que tenemos aún con las personas que más queremos. Por eso utiliza la palabra batallar, y acá es estrategia, estratevomé, es un participio, y tiene que ver con que tienen un planeamiento, una estructura que lastiman nuestra vida. No está hablando de las guerras de Santiago 5. ¿De dónde vienen las guerras? Pregunta el hermano del Señor. Y los pleitos entre vosotros, o entre nosotros, podríamos decir. Está hablando de conflictos, de batallas, de enemistades. Acá está hablando de todas esas cosas armadas y estructuradas que no nos impiden tener una vida santa y una vida limpia. Que no nos impiden mantener una buena vida. Y usted sabe cuáles son. Son esas cosas que te impiden acercarte a la gente que querés, a veces una esposa, un esposo, un hijo, un hermano. A veces los enojos son actos de separación, son la mano de la emoción que le estamos diciendo: quédate lejos porque tengo miedo que estés cerca. Si no, me vas a ver que soy chiquitito. Porque para eso somos autoritarios, para sentirnos más grandes y no tan chiquititos. A veces la falta de amor es porque tengo miedo de amar y de acercarme al otro, porque me va a ver desnudo, pero no desnudo en mi cuerpo como a veces compartimos con nuestras esposas y esposos en la intimidad. Desnuda el alma, que eso sí nos da miedo y vergüenza de vestirnos. Con aquellos que vivimos hace muchos años estamos acostumbrados con una esposa cambiarnos y estar en la alcoba. Pero el alma, ¿cuántas veces te sacaste el camisón del alma? ¿Cuántas veces te sacaste el pijama de tu alma? Y te vio tu esposa, tu esposo, tu hijo, desnudo adentro como sos. Dice, esos batallan, esas son guerras que están destruyendo tu vida, porque la guerra destruye. En una guerra uno quiere destruir. Quiere que haya vencedores y vencidos. Dios dice, separa esas cosas. Y sí mantené las otras. Sí defendé las otras. Aquellas cosas que te permiten a vos hacer que los otros se callen y no murmuren. Haciendo lo que está bien para que los gentiles, los que no tienen la misma convicción que vos, los que no tienen la misma ciudadanía que vos, puedan callarse, puedan entender tu conducta y glorificar a Dios. Y a esos gentiles que murmuran, que hablan mal, porque no entienden nuestra forma de comportarnos, Pedro los llama ignorantes también. Los llama así. Platón hablaba de cuando lo acusaron injustamente, dijo, miren, voy a vivir de tal forma que nadie va a creer lo que dicen. Es una frase conocida de Platón. Pero, ¿lo hacemos nosotros?
Nuestra vida es creíble. ¿La creen las personas que están con la puerta cerrada en nuestra intimidad? ¿La creen aquellos que nos quieren? ¿Creen eso que hablamos y decimos cuando nos sacamos la ropa con la cual nos vestimos? Por eso, este pastor que les puntualiza en el lugar donde están parados, que les plantea una posición de separación y de sostener una conducta sana, que haga bien, que los otros no puedan reprochar, ahora les plantea y les propone su gran responsabilidad. ¿Cuál es la responsabilidad? Que la conducta obligue a los demás a cambiar de actitud, a que glorifiquen a Dios, a que no puedan censurarnos, pueden no compartir como vivimos nosotros, pero tu conducta no puede ser objetada. Pedro dice que en la sociedad donde vivís, hostil, difícil, complicada, que no te entiende, tengan que respetar tu integridad, tu forma de comportarse y tu libertad. Por eso, a partir del versículo 13, este escritor nos está hablando de algo muy hermoso para cada uno de nosotros, que es entender un concepto que no es tan fácil entenderlo. No es tan fácil porque nos resistimos a entenderlo. Y después de enfrentarlos con esa responsabilidad que ellos tenían, Pedro le dice, miren, por causa del Señor, en el versículo 13, sométanse a toda institución humana, ya sea el rey, ya sea los gobernantes, sométanse a la sociedad en la cual ustedes están viviendo, a las autoridades que esa sociedad pone. A la palabra sometimiento nosotros le tenemos miedo, nos tapamos la nariz cuando hablamos de ella. En la Biblia simplemente es obediencia. Es simplemente, pero solamente, y eso vale mucho. Porque sujetarse es ponerse en su lugar. Por eso siempre dice, sujétense a tal persona, pónganse en su lugar. Cuando está en autoridad, ponete en la fila. En el lugar de la fila que te corresponde en la sociedad, en el lugar de la fila que te corresponde en la familia, en el lugar de la fila que te corresponde en la iglesia, en el lugar de la fila que te corresponde en tu trabajo, y trata a los demás de la forma que corresponde. A los que son superiores, dales el honor y la responsabilidad que ellos tienen que tener. Por eso dice, sométanse a toda institución humana. Dios manda obedecer a toda autoridad que el gobierno pone. Desde la época de Noé, Dios puso autoridades para que nos gobiernen. Y usted y yo, y vos y yo tenemos que sujetarnos a ellas, someternos a ellas. En una palabra, obedecer a ellas. No quiere decir que tenemos que hacer lo que está mal, lo que es injusto, lo que no corresponde, pero sí lo que la autoridad dice, aunque no nos guste, aunque no nos guste. Primero da un motivo, porque esas autoridades Dios las puso para gobernar, para que honren al que hace lo bueno y juzguen al que hace lo malo. Claro, uno piensa, no son así todas las autoridades, ¿no? Claro que no. Pero eso es problema de Dios. Porque en el gran trono blanco le van a dar cuentas a Dios por eso. Grandes y pequeños van a estar en el gran trono blanco. Y no habla de edad, de niños, jóvenes o adultos. Habla de autoridades, de responsables y de los que no lo son, de diferentes lugares. Y a Dios le van a tener que dar cuenta de cómo la usaron. Y si la usaron mal, por supuesto que van a ir al infierno. Pero aparte en el infierno dice, este es tu lugarcito. Este es tu lugarcito. Y el que la usó bien, ¿sí? No tenés a Cristo, este es tu lugar. No es el mismo que el otro. No todos tendrán el mismo castigo, porque Dios es un juez justo. Juzga a los cristianos con justicia en el tribunal de Cristo y juzgará a los condenados en el gran trono blanco con justicia para darnos
darles el lugar que le corresponde a cada uno de ellos. Y Dios manda someternos a esas autoridades. El Señor se sujetó. Dice en Mateo 22, denle a César lo que le corresponde y denme a mí lo que me corresponde. Siempre ponemos a Dios ahí, pero también al César. Denle a César lo que le corresponde. Y no solo debemos obedecerlas. Pablo en Romanos 13 dice que hay que respetarlas. Pablo escribiéndole a Timoteo dice que tenemos que orar por ellas. Así que Dios las pone ahí. Y en el versículo 15, a cada uno de nosotros, Dios nos dice, mira que esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hagáis callar la ignorancia de los hombres que son insensatos. Nosotros tenemos que hacerlo para que ellos no puedan hablar, como decíamos hace unos minutos, hace unos momentos. Haciendo lo que es correcto. Dios demanda que nosotros actuemos así. Esa es la voluntad de Dios. Siempre va a haber ignorantes que no comparten nuestra forma de pensamiento y que no tienen la luz del Evangelio. Pero nuestra responsabilidad es no darles lugar a que puedan hablar. El asunto es, ¿pueden hablar de vos? Y no estoy hablando solo tus jefes en el trabajo, tus empleados en la fábrica o en el lugar donde estés. Estoy hablando también de tu esposa o tu esposo, de tu padre o tu hijo, de tu hermana o tu hermano, del hermano en la fe y de aquel que está en la iglesia, del vecino que te ve al lado. ¿Pueden hablar de vos? ¿Tus buenas obras le hacen callarse y le tapan la boca la ignorancia al que no conoce tus valores? Esos hombres son insensatos por no tener a Cristo y no tienen la capacidad de tener la luz que vos y yo tenemos. No somos ignorantes, tenemos la luz de Dios y eso nos coloca en un lugar de responsabilidad tremenda. ¿Saben por qué? Porque esa es la verdadera libertad, la de hacer lo que corresponde, la de saber que nos sujetamos no a la autoridad, a Dios cuando obedecemos a la autoridad. Las de saber que nos sujetamos no a nuestra esposa o a nuestro esposo, porque Dios manda al varón también sujetarse a su esposa, sino a Dios cuando nos sujetamos a ellos. Dios manda sujetarme a mis padres, pero también a los padres y a los hijos. Eso lo vemos en Efesios. Sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Por temerle a Dios nos sujetamos en ocupar y actuar de acuerdo al rol que tenemos con la persona que está a nuestro lado. Esté arriba, en un lugar de más responsabilidad, o en un lugar de menos responsabilidad. Yo soy responsable con los dos. Y ante los dos. Y ante los dos roles. Dios me va a pedir cuenta. Una vez Lutero escribió, el cristiano está perfectamente libre de todo. Es dice, perfectamente libre señor de todo. No sujeto a nadie, pero el cristiano también es perfectamente obediente siervo de todos, sujeto a todos. El libre es señor de todos, no se sujeta a nadie, pero esa libertad lo hace obediente y siervo de todos y lo obliga a sujetarse a todos. Gran verdad, escribió Lutero. Esa es la libertad cristiana. La libertad con que Cristo nos hizo libre. Y Pablo nos habla en el capítulo 5 de Gálatas. La libertad que en el mismo capítulo nos dice que hay que saberlo usarla, porque en Tesalonicenses dice que Dios quiere esa libertad para santificarnos, para poder vivir de acuerdo a eso. Y no podemos utilizar la libertad que tenemos en Cristo para disimular esos artilugios que nuestras emociones tienen para cubrir nuestras debilidades, nuestros pecados, nuestros temores, que en definitiva son contaminantes y son pecaminosos. No le tengamos miedo a la palabra. Es importante aceptar las debilidades que tenemos y aferrarnos a la potencia de Cristo para poder vivir en libertad y tratar al otro con la libertad con que Cristo nos hizo libres. ¿Por qué?
porque nosotros somos siervos de Dios. Lo dice el versículo 16. Por eso te invité a leer antes la porción para no ir deteniéndonos tanto ahora. Somos siervos de Dios, esclavos de Cristo. Y no quiere decir personas que no tienen ningún derecho a libertad, sino dice, si vos te sujetás a Cristo y lo obedeces, vas a poder manejarte en libertad con aquellos que amás y que tenés que compartir la vida, cristianos y no cristianos. A veces hay familiares que no son cristianos. A veces hay padres o hijos que no son cristianos. A veces hay esposas o esposos que no son cristianos. En la Biblia hay muchas palabras para el concepto de siervo y cada una tiene su énfasis. Y Pablo dice, nosotros somos esclavos de Cristo, es decir, estamos sujetos a Cristo. Obedezcámoslo en todo lo que Él nos dice. Por eso Pedro, más adelante en el versículo 17, habla de honrad, honrad. Y tenemos que honrar a todos, no a unos, a todos, valorar a todos, al padre como al hijo, a la esposa como al esposo, al hermano muy capaz como al hermano más sencillo, al hermano que tiene actividad pública como al hermano que no tiene actividad pública, a mi jefe y a mi compañero de trabajo, al compañero que tiene muchas debilidades y al compañero que tiene muchas habilidades, a todos. Dios nos manda respetar y valorar a todos. En ese tiempo había muchos esclavos y habla de honrar no solo al rey, no solo a Nerón, darle el respeto a todos. La NBI traduce la palabra respeto, respetar a todos, y es un verbo activo y aoristo, es decir, esta tiene que ser nuestra actitud, desde el momento que nos convertimos y en forma permanente. Eso es algo que tenemos que tener asumido. Hay cosas que no nos podemos sacar, nos podemos cortar el pelo, pero no podemos sacar el cuero cabelludo a menos que hagamos un sacrificio, que nos descabecemos, ¿no? No somos pieles rojas como hacían antes. Por eso Dios dice, honren a todos, y cuando honras a todos, vas a tener la capacidad de amar, y nuevamente utiliza acá la palabra ágape. Y es un verbo presente activo, y es una orden de Dios. A la fraternidad, a los hermanos, vas a poder amarlos. Y utiliza la misma palabra y el mismo respeto que para el rey, respetalo, porque respetás a todos, respetás a tu hermano. ¿Y cómo respetás a tu hermano? Amándolo. Esa es la verdadera comunión cristiana. Dos veces aparece esta palabra en Pedro. Ya la vamos a ver nuevamente al hablar en el capítulo 5. Si no amamos, somos siervos inútiles en la obra. Si no tengo amor, dice Pablo en Corintios 13, no soy nada. Pero no solo no soy nada en mi familia, no soy nada en la vida. No puedo tener un ministerio sano. Honrá a todos, amá a los hermanos, temé a Dios, respetad a Dios. ¿Por qué? Porque entonces vas a poder honrar al rey, respetar al rey. Qué claro que es Pedro. Y qué curioso que se lo diga a gente, sí, a gente que estaba sufriendo. Es más, no solo habla de las autoridades, sino que vemos en el versículo 18 criados. Miren, está hablando de la vida en sociedad, con nuestros conciudadanos o compañeros o vecinos y con las autoridades que el gobierno pone en su momento. Ahora está hablando del ámbito en la sociedad más íntimo y pequeño. Dice a los criados, versículo 18, estén sujetos con todo respeto a vuestros amos. No solamente a los que son buenos, sino también a los que son difíciles. Mira lo que está diciendo. Porque esto es lo que merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Porque explica más. ¿Qué gloria es si vos sufrís porque estás pecando? Por eso, criados, les está diciendo, sujétense con todo respeto a vuestros amos. Acá la palabra criado no está hablando de el esclavo. Está hablando de iquete,
es una palabra que significa un doméstico. Y era una palabra de alguien valorado antes. Es más, era mucho más que el esclavo. Por supuesto que era un esclavo. Pero alguien que vivía en la misma casa que el amo muchas veces. El amo habitualmente vivía abajo y el esclavo arriba. O en un lugar aparte, pero en un lugar digno, mientras que en la sociedad había muchos que no tenían casa y vivían en las calles. Los criados estaban muy bien. Vestían con la ropa que le daban los amos y muchas veces era muy parecida a la de ellos. Tanto es así que Séneca en un momento declaró que se presentó una ley en el Senado romano para que los criados vistieran en forma diferente a los ciudadanos, porque vestían mucho mejor que un ciudadano romano, siendo un esclavo, pero criado. El sirviente o el secretario sería, o el administrador del amo, del dueño, del patrón de la casa. Porque más que ser un esclavo era un empleado, un administrador, un gerente de las cosas que hacía. Y a estos criados les está diciendo, trátenlos con respeto a los amos. Y lo utiliza la palabra déspotes. En la Biblia se utiliza para Dios y acá esta única vez para los amos. Es decir, está diciendo para el que tiene autoridad sobre vos. Aquel que tiene mucha autoridad, no simplemente que es tu jefe, que tiene mucha autoridad. Alguien que tiene derechos sobre tu vida. Por eso dice, no solamente a los que son buenos. Manda respetar, valorar al que es bueno y al que es malo. Este es el mandato del Señor. Sujetarse, obedecer y respetar. Obediente, respeto. Obediencia y respeto. Dios dice que eso valora, que eso merece la aprobación. Y acá aprobación es mérito. Eso te da fama delante de Dios. Es una palabra que se traduce fama también. Te da fama delante de Dios. ¿Querés fama? Trata bien a los que Dios puso sobre vos, a los que te mandan. No a los que están encima en un lugar de responsabilidad. A los que te mandan. Tratalos bien y con respeto. Obedecelos. Los amos cristianos respetaban a veces a los esclavos y a los criados, pero a veces los esclavos y los criados, como eran hermanos en la misma fe y a veces en la iglesia tenían un lugar de más responsabilidad, se abusaban de eso. Qué raro, ¿no? Seguro que no pasa así en ninguna iglesia, ni en la nuestra, ni en otro lado, ¿no? Dice, pero esto tiene que ser algo que vos tenés que mirar bien. Dice, miren, Dios se fija en estos y no hay que tratarlos solamente así, porque Dios quiere, dice el versículo 20, que nuestra gloria sea por actuar bien, por ser justos, por hacer lo correcto y no que estemos sufriendo por algo que es injusto. Esto merece la consideración, esto es lo que Dios aprueba, lo que trae gracia delante de Dios, la actitud que nosotros tenemos con ellos. Este es el verdadero mérito y la verdadera fama que nosotros tenemos. Por eso, Él está hablando acá y nos lleva al versículo 21, donde nos pone un ejemplo tremendo. Está diciendo, tenés que respetar a las autoridades, tenemos que respetar a Dios y darle el lugar y el valor que merece. Si hacemos eso, le vamos a dar el lugar que merece cada una de las personas que están a nuestro alrededor, en la sociedad, tanto como gobernantes como patrones nuestros, tanto como gobernantes como conciudadanos, y nos vamos a aprender a comportar bien. Pero para esto tenemos un ejemplo que está sobre todos los ejemplos, y están entre el versículo 21 y 25. Porque para esto fuisteis llamados. ¿Qué está diciendo? Para vivir así, de una forma justa y correcta. Porque Cristo lo hizo así, está diciendo el versículo 21. Y por hacerlo así, Cristo padeció.
y nos dejó huellas claras para que podamos seguir sus pisadas. Y él sí que no hizo pecado, dice el versículo 22, ni tampoco tuvo engaño. Es más, cuando lo atacaban y maldecía, él no respondía. Cuando padecía y sufría, él no amenazaba, sino dejaba todas las cosas en las manos de Dios, porque él llevó nuestros pecados. Está diciendo algo que es importante para nosotros. Dios nos llamó a su luz admirable, a ese lugar de privilegio, ese lugar visible que nos colocó. ¿Por qué? Porque quieren que al mirarte a vos lo vean a Él. Vos sos el pequeño Cristo, lo cantamos. ¿Sos realmente así en tu casa, con tu familia? ¿Sos realmente así con tus hermanos? Mira, esta pandemia está mostrando algo. A veces no podíamos tener compromiso con las cuestiones eclesiásticas y con el Dios de la iglesia porque teníamos que hacer cosas a la noche, teníamos muchas ocupaciones. Las seguimos teniendo, pero ahora podríamos hacer un alto porque manejamos los horarios muchas veces. Y quizá no podemos estar hoy conectados y en comunión con los hermanos en el culto. Quizá el domingo lo vemos después a la tarde cuando nos despertamos porque nos levantamos al mediodía y todavía estamos dormidos. Eso demuestra cuando nadie te ve lo que sos. Solo lo ven aquellos que están en tu casa y después les hablas de Dios. Y cuando haya un problema familiar, o cuando veas en la vida a alguno que está descarriado y que su vida no se endereza, ¡ay, Señor! Señor, ¿por qué me pasa esto? Nunca dijiste eso, ¿no? ¿Por qué a mí? En lugar de analizar antes si hemos sido responsables de estas cosas. Por eso Pedro nos está diciendo aquí en este versículo con mucha claridad que tenemos que imitar al Señor. Él nos dejó huellas claras en la vida de cada uno de nosotros. Y esas huellas, hermanos y hermanos, son las marcas en la antigüedad eran que estaban en la regla de los chiquitos que aprendían los signos del idioma hebreo para hacerlos bien sin equivocarse, aprender. Antes teníamos reglas así para aprender a hacer caligrafía. Hoy con la computadora todas esas cosas ya no existen, ¿no? Pero esa es la palabra que se utiliza acá. Y dice, nosotros tenemos que seguir, y la palabra no es la palabra en la Biblia común, es ir detrás, es perseguir, es un intensivo de la palabra, que solo aparece 4 veces en la Biblia, significa seguir muy de cerca, sentirle el olor a la presa. Era la palabra de cazar la presa, perseguirla, para que no se escape. Y nosotros tenemos que perseguir la huella clara que Dios dejó en nuestra vida para que sea el ejemplo que los demás miren y tengan que glorificar a Dios. Este es el punto importante en nosotros, porque el Señor lo hizo en medio de injusticias, y nosotros cuando hay injusticia, ¿cómo nos quejamos, no? ¿Cómo nos ofendemos, no? ¿Cómo estamos enojados en la vida, no? Sí, siempre pasa así. Pero Dios dice, Dios lo hizo para que esas huellas que Él dejó permitan que nosotros dejemos una huella clara a aquellos que nos sigan. ¿Qué huella le dejas a tu esposa o a tu esposo? ¿Qué huella le estás dejando a tus hermanos o a tus hijos? ¿Qué huella ven tus padres si no son cristianos o si lo son? Porque muchas veces los hijos le damos ejemplo a nuestros padres. Ojalá fuéramos así todos, ojalá yo lo fuera, o lo hubiera sido, ya no tengo padres. Y Él lo hizo para que esto sea una realidad. Y termina el versículo 25 y terminamos con esto, esta porción, porque nosotros éramos ovejas descarriadas. Sí, pero ahora no lo somos. Hemos vuelto al pastor, aquel que nos alimenta, aquel que nos guía, y al episcopo, aquel que siempre nos está cuidando, nos está mirando, está velando por cada
uno de nosotros y Él mira cómo es nuestro interior, nuestra vida. Tenemos herramientas y un protector magnífico para que nuestra vida ante la sociedad sea diferente. ¿Cómo te comportás en esta pandemia? ¿Te obliga a estar en tu casa? ¿Qué clase de padre, de hijo, de esposo, de hermano? ¿Qué clase de cristiano sos en tu hogar hoy? ¿Qué clase de empleado sos haciendo la tarea en tu casa? ¿Qué clase de docente sos haciendo la tarea en tu casa ante la responsabilidad que tenemos con los alumnos? Que aprendamos en este tiempo que hay una forma diferente de vivir que Dios demanda a cada uno de nosotros, porque hoy, estando en un lugar hostil y difícil, vos y yo tenemos que demostrar que venimos de otro país, ya nuestro horizonte final es otro, porque nuestra patria está en otro lugar. Que nos comportemos así, para que Dios pueda estar contento con cada uno de aquellos que hoy estamos en la iglesia de Patricios. Que Dios te bendiga. Nos vemos el viernes que viene. Chao,